¿Ok? Entonces voy a dar esta definición. ¿Sí? Si tomamos G, aquí por lo general ponía asterisco, pero cuando tomamos grupos abelianos, por notación y convención habíamos establecido que la operación la vamos a describir como una suma, ¿no? Y en lugar de poner el neutro como el 1, habíamos supuesto que fuera el 0, ¿sí? Esta es notación solamente cuando estamos usando grupos y el grupo es abeliano. Entonces sea un grupo abeliano y vamos a tomar un m, un entero, ¿ok? Entonces vamos a definir el siguiente conjunto, el conjunto de los múltiplos de G, ¿sí? Lo vamos a anotar como m por G y por definición va a ser elementos en G que se vean de esta forma, m por a en G, tales que a está en G, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un elemento a en G, entonces 1 por a pues es a, ¿sí? ¿Sí? Recordemos que de manera general, cuando nosotros hablábamos en un grupo con una operación así determinada, asterisco, nosotros habíamos definido a la n. Esto por definición era cuando n es mayor que 1, era por definición a, asterisco, así, asterisco a, ¿sí? Esto era n veces. Entonces, cuando nosotros usamos la notación para grupos abelianos con la suma, en lugar de escribir a, asterisco así, escribiríamos a más a. Sí, esta parte es para grupos abelianos. Ajá. Y es hacer la operación n veces, ¿sí? Entonces esto era lo que habíamos nombrado, o usamos esta notación, que sea n veces a, ¿sí? Como si multiplicaran a por a, como si hicieran esta suma, entonces como si la factorizaran y al final de manera compacta pues escribían solo n por a, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo queda esta definición ya usando esta notación? Por ejemplo, 1 por a pues es a, ¿sí? 2 por a pues sería a más a, ¿sí? 3 por a pues sería a más a más a, ¿ok? Esto, si lo ven, es aquí haciendo correr justo el índice. Ajá, o sea, aquí, por ejemplo, m es igual a 1, aquí m es igual a 2, aquí m es igual a 3, ¿ok? Bueno, pero ¿quién es este conjunto? ¿Quién sería m por g? Ah, bueno, aquí lo que vas a hacer correr son los elementos en g. O sea, m está fijo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman m igual a 2, supongamos que toman m igual a 2 y por alguna razón ustedes pueden escribir a g como, no sé, a, b, c. Digamos que es un grupo así con 3 elementos abeliano. Entonces, ¿quién sería mg? Ah, pues sería todo aquello que fuera de la forma m por un elemento x, tal que x está en g, ¿no? Entonces, de manera intuitiva, pues sería considerar 2 veces a, que sería a más a, 2 veces b, que sería b más b, 2 veces c, que sería c más c, ¿sí? Sí, esto es como que a grandes rasgos cómo es este conjunto y le vamos a llamar el conjunto de los múltiplos de g, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Esto solo es para recordar la notación y entender más o menos a qué se refiere este conjunto. Pero lo importante de este conjunto es lo siguiente. Este conjunto de los múltiplos de G tiene la siguiente propiedad. Y es que si ustedes empiezan con un grupo G abeliano, y toman M un entero, ¿sí? Entonces sucede que los múltiplos de G, este nuevo conjunto que les estoy dando, con la operación que de por sí ya tiene G y con el 0, es un grupo abeliano.
básicamente esto se debe a una propiedad que vimos, que es como una especie de leyes de los exponentes de manera general, ¿no? O sea, en este caso solo es como que adecuar la notación. Por ejemplo, pues para ver que es un grupo, pues necesitamos que la operación se cierre, ¿no? Se cierre cuando tomas dos elementos, los operas, debes volver a caer en el conjunto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen MA más MB, pues esto se puede ver como M veces A más B, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la operación se restringe bien. Es decir, se cierra bajo la operación. Y bueno, eh, por ejemplo, el 0 está en M de G. Y esto se debe ya que el 0 es igual a M por 0. ¿Sí? Esto de manera general. Y por último, si ustedes tienen un MA que está en MG, en su conjunto, se tiene que menos MA, pues es igual a M veces menos A, ¿no? También usando lo que sabemos de inversos, ¿no? Entonces esto sería igual también a un elemento que está en MG, ¿no? Entonces se cierra por la operación, tiene por aquí el neutro como una pequeña observación para hablar, para que esto tenga sentido, el escribir aquí el 0 en esta terna, y se cierra por inversos. ¿Sí? Entonces, realmente esta proposición, la prueba, se sigue por algo que ya hicimos de manera más general, que es como la ley de los exponentes que les expuse para un grupo así de manera general, ¿no? Lo único que hacemos aquí es, con la notación de grupo abeliano, reescribimos como que qué nos querría decir ya con esa notación. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos típicos. Si ustedes consideran, por ejemplo, a z con la suma y con el 0, entonces dices, bueno, ahora voy a tomar como que m igual a 5 y pues ¿quién sería 5 veces z? Bueno, sería el subconjunto que consiste de todos los múltiplos de 5, ¿sí? Bueno, sería el subconjunto, lo voy a escribir así, que consiste de todos los múltiplos de 5. Ajá. Y algo que podemos observar es que este subconjunto de los múltiplos de 5 es un subgrupo de z. ¿Sí? Si queremos dar una descripción más explícita de este 5z, pues ¿cómo sería? De acuerdo a la definición, pues sería m veces a con a en z, ¿sí? En este caso m es igual a 5, ¿no? Como está acá. Entonces sería los elementos que se van de esta forma, 5 por a con a en z. ¿Ok? Bueno, pero si ustedes prestan atención a este subgrupo, ustedes podrían decir, bueno, es que no es necesario que sea 5, ¿no? De hecho, pues esta definición la podrías hacer para cualquier n en z, y resulta que ese conjunto de enteros que son múltiplos de ese n, pues va a cumplir que nz es un subgrupo de z, ¿no? Entonces, de manera general, tenemos esto. Que si ustedes tienen z más el 0, y n cualquier elemento en z, se cumple que los múltiplos de n pues es un subgrupo de z. ¿Ok? Y bueno, algo también que es importante
es respecto a este grupo. Este grupo tiene como varias cosas interesantes. Y una de ellas es que si ustedes consideran la intersección de algunos de ellos, por ejemplo, vamos a suponer que es una intersección finita, desde igual a 1 hasta t, de algunos múltiplos para unos ciertos ni's, este resulta ser un subgrupo de z, ¿sí? Bueno, así lo voy a escribir. Es un subgrupo. Y bueno, ustedes, ¿cómo podríamos probar que esto es un subgrupo de z? Pues tendríamos que checar que se cierra por inversos, checar que la operación es cerrada y ya, ¿no? Esa es la definición. Ok, entonces a ver, ¿por qué se cerraría por inversos? Bueno, principalmente porque si tú tomas un elemento aquí, digamos que tomamos un elemento x en esta intersección, por definición de intersección, pues esto implica que x está en cada uno de los ni's, ¿no? ¿Sí? Entonces, al momento de tomar dos, x y y, pues los dos estarían en cada uno de ellos, y si tú operas como cada uno por sí solito es un subgrupo, entonces la operación es cerrada en cada uno. Entonces tendremos que x por y o y por x, depende cómo quieran hacer la operación, estaría en n y z. ¿Sí? En este caso voy a escribir x por y. Ajá. Pero esto sucedería para cualquier índice que ustedes tomen, para cualquier ni que estén tomando. Entonces esto de nuevo cae en la intersección. ¿Sí? Y dado que pasa esto, ahora por ejemplo con los inversos, ¿qué sucede? Pues si tú te tomas x en esta intersección, pues x inversa estaría en cada uno de ellos, ¿no? Porque cada uno por sí solo es un subgrupo, pero esto sucede para cualquier índice, entonces esto implicaría que x inversa pues estaría en la intersección. ¿Ok? Y bueno, algo que hay que checar aquí es que esto pareciera como que se puede llevar más allá, ¿no? O sea, aquí por ejemplo no estamos usando la estructura que tiene n y z, ¿no? No estamos usando que x y y sean de cierta forma o que sean enteros que tienen cierta forma, ¿no? De hecho, esto se está siguiendo, así por como lo estamos argumentando, solo tal cual de la definición de intersección, y que cada uno de ellos es un subgrupo. Más adelante veremos que esto se puede llevar y se puede generalizar a una colección arbitraria de subgrupos de G.